Él enfrentó la tentación él, como soltero, frente a mujeres, frente al diablo, frente al poder, pero nunca pecó, nunca falló y así, aún así, murió por los que caemos, por los que fallamos y por los que pecamos. Vivió su soltería, su estado a la perfección para salvarnos, para rescatarnos a los casados y a los solteros. A ese Jesucristo quiero invitarte a seguir hoy día como soltero o soltera, quizás para todo el resto de tu vida, dependiendo de tu respuesta teológica. Y si es así, nunca va a ser una vida desperdiciada si la vives dedicada a Cristo. Ahora, metiéndonos a 1 Corintios 7, bueno, hemos venido, si no has estado muy enchufado con 1 Corintios, hemos venido viendo a Pablo elevando el estándar del matrimonio, ¿ya? Y él mismo lo ha establecido como una institución que Dios estableció, que Dios creó para nuestro bien. Es algo bueno el matrimonio, cuando en su cultura estaban pensando lo contrario. Es bueno, nosotros somos los malos, viene diciendo Pablo, nosotros somos los pecadores, el matrimonio es bueno para disfrutarlo, para ser promovido, para ser animado, para disfrutar en esa relación matrimonial a Cristo con otro pecador, otra pecadora, juntos, disfrutamos algo que fue creado solo para el matrimonio, y por eso en Génesis 2 Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo, por tantas razones no es bueno que el hombre esté solo, ¿no es cierto? Un hombre solo mucho aporte a la humanidad, pero cuando está con una mujer, esposa, bueno, eso se complementa, crece mucho más y da mucho fruto, pero Pablo viene elevando ahí el estándar del matrimonio y promoviéndolo mucho, y lo que podemos disfrutar ahí. Y muchas veces en la iglesia también entre cristianos tenemos la tendencia a promover más la cultura del matrimonio que la soltería. Caemos también en esa tentación de olvidar a aquellos que no están casados. Y podemos llegar incluso a presionar a solteros hacia el matrimonio, como haciéndolos sentir como obligados, que ya estáis quedando atrás y tenéis que, ¿por qué no te estáis casando? ¿Tenéis algún problema? No sé, y podemos promover incluso las uniones entre solteros, matrimonios, con otro que quizás no es la adecuada y por la presión terminan de repente casándose y siendo una peor decisión de lo que podría haber sido tal vez, ¿ya? Entonces, en la iglesia podemos caer en esa tendencia y Pablo nos quiere ayudar también, y la Biblia, a hacer una iglesia que entendamos y tengamos un buen balance entre lo que promovemos. Vamos todo con el matrimonio y disfrutemos la sexualidad ahí, sirvamos a Cristo en el matrimonio, pero también consideremos la soltería como un gran don de Dios y que es muy bueno también estar soltero. Por eso, Pablo nos va a decir hoy día por qué es bueno estar soltero. ¿Ya? No es una maldición, no eres una persona incompleta porque eres soltero, como cristiano, ¿ya? Entonces, es bueno estar soltero, dice Pablo. No porque hago lo que quiero, como decíamos porque como la tendencia, ¿no? Que soy soltero, hago lo que quiero. No, sino para vivir tu vida de soltería centrada en Cristo, sin ninguna otra distracción o preocupación. Eso es lo que tiene en mente Pablo en todo este pasaje, pero lo vamos a desmenuzar en 4 declaraciones, frases, enunciados que Pablo le va a decir a los solteros, ¿ya? Y lo voy a poner como enunciados, como que Pablo te estuviera diciendo a ti soltero. Bueno, los casados también vamos a tener que escuchar mucho hoy día para aprender a cuidar a los solteros, como promoverlo también de manera sabia y bíblica. Pero Pablo va a dar 4 enunciados, y el primero es: solteros, eviten aflicciones. Es el primer enunciado de Pablo para los solteros: eviten aflicciones. Y ya te voy a explicar para qué me refiero con esto, porque la Biblia no nos llama a evitar el sufrimiento, la aflicción, sino que, como hemos visto en tantas otras instancias, el cristiano va a pasar por sufrimiento y es parte del proceso que Dios tiene con los cristianos de formar nuestro carácter. No estoy diciendo ahora evita el sufrimiento, no estamos contradiciéndonos. Ya te voy a explicar a qué se refiere con eso Pablo, pero mira el verso 25 para que vea a quién se está dirigiendo Pablo, y ahí está. Dice: en cuanto a las personas solteras, ahí estamos, no tengo ningún mandato del Señor. Es decir, Jesús no dejó algo establecido específicamente cuando estuvo en la tierra
para los solteros. Por eso dice, no tengo un mandato del Señor. No está diciendo que no haya mandato del Señor, pero no quedó algo establecido claro. Pero, dice Pablo, doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. ¿Vale? Entonces aquí en su sabiduría, en su rol de apóstol, de alguien que así se le ha revelado la palabra de Dios, va a dar su opinión y va a explicar cómo considera que bíblicamente entendamos el tema de la soltería, ¿ya? Y Pablo se dirige a estas personas, a los solteros, o en otras traducciones bíblicas dice vírgenes, ya, pero son los solteros. En esa cultura, como explicábamos un poquito en la sala también, se entendía a la persona soltera o virgen aquel que no estaba casado, que no se había vinculado con nadie en ningún sentido, obviamente menos de manera íntima. Así que esa era la persona soltera, no había hijos de por medio, nada, era un soltero, una persona que no ha estado con nadie en ningún momento y esperando hasta el matrimonio para vivir su vida íntima ahí. Y esa es una especie en extinción en el siglo XXI, ¿no es cierto? Un lujo ver personas así, gente rara para el mundo, pero muy preciada para el Señor, ¿ya? Pero en ese tiempo era más común, ese era el tipo de soltero que tiene que tener en mente de la cultura, y para efectos de lo que vamos a estar viendo ahora, claro, solteros hoy día incluye a aquellos que no están casados, pueden haber hijos de por medio, pero que no están casados necesariamente, eso es un soltero hoy día, ¿ya? Y hoy día lo más cool que la cultura te anima y promueve es justamente lo opuesto a lo que en ese tiempo le pasaba a Pablo. Hoy día lo cool es perder justamente la virginidad lo más joven posible, dejar de ser esa persona anticuada, pasada de moda, que no ha experimentado las cosas buenas de este mundo. Y cuando eres virgen a los 20, 25 años en la universidad, eres una presa fácil para un sistema y para un mundo que te va a ver muy raro o rara. Quizás te van a ver con problemas, no sé. O la virginidad también puede ser vista como algo romántico. No sé si le ha pasado eso, sobre todo en las películas, Hollywood, como Crepúsculo, por ejemplo, ¿no es cierto? Las que han visto esas películas ¿cómo se llama estos vampiros? Claro, el compadre tiene como 500 años y nunca ha estado con alguien, pero el loco tiene 500 años, pues, y se comprometió con la niña que tiene como 18, entonces igual es como raro, pero nunca ha estado con nada. Entonces, claro, es súper romántico y queda ahí, en películas, pero no en la vida real, obviamente, ¿ya? Entonces, claro, puede ser visto de todo ese tipo de maneras. Entonces, como te decía, para efecto de este sermón, los solteros son aquellos no casados, incluso alguien que ha enviudado, también era una especie de soltero, quedó sin el vínculo matrimonial por otras circunstancias lamentables, pero quedó como en el mismo estado que un soltero, ¿ya? Entonces, para efecto de este sermón, considérate soltero si no estás casado, a eso estoy diciendo. Y todo lo que vamos a ver ahora, dice Pablo, no es un mandato del Señor, sino una recomendación de Pablo para un momento específico, pero que obviamente podemos aplicar también a nuestro contexto y eso es lo que queremos hacer. Y Pablo anima a cada creyente en este pasaje a quedarse como está. Cristianos, quédense como están, casados o solteros. Aunque uno nota al leer el pasaje que Pablo tiene cierta preferencia por la soltería, obviamente por su propia experiencia personal y por su propia sabiduría bíblica, ¿no es cierto?, del Señor. Mira los versos 26 al 27, Pablo dice, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Es decir, estás casado, no procures divorciarte. Estás soltero, no busques esposa. ¿Ya? Hasta ahí. Pablo está explicando que hay una crisis. Entonces, ¿cuál es esa crisis actual? Es muy raro saber porque no explica. Y eso es un debate que, bueno, entre los entendidos teólogos, no se sabe con exactitud cuál es esa crisis que Pablo menciona ahí, actual en su momento, pero al parecer Pablo se estaría refiriendo al contexto cultural del momento para los cristianos. Es decir, oposición al cristianismo, bajo obviamente un imperio que no promueve el cristianismo o las prácticas y los valores del cristianismo. Entonces, tanto el matrimonio cristiano como la soltería en Cristo estaban en la mira de la cultura, siendo atacados, pervertidos, tergiversados. Entonces, Pablo está refiriéndose quizás a algo más general, una crisis actual general para todo el cristiano, y yo los animo a quedarse como están. No se pongan a buscar pareja o tratar de empecinarse y afanarse por buscar matrimonio, y los que están casados no se divorcien ya por todo este contexto en el cual estamos viviendo. Es mejor que estén ahí, perseveren ahí como están y sirvan al Señor en ese contexto, ¿vale? Algo quizás no muy diferente a nuestros días en cuanto a la matrimonio, lo que se promueve o la soltería. Así que es muy similar probablemente a lo que Pablo estaba experimentando en su tiempo.
Y por eso era necesario para Pablo explicar que hay cosas prácticas entre el matrimonio y la soltería que necesitamos saber para vivir cada uno de la mejor manera en su estado para Cristo. Mira el verso 28. Pablo dice, bueno, pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. ¿Cuántos casados dicen amén? Y yo quiero evitárselos, esos aprietos, ¿vale? Y a eso me refería con decirte en primer lugar que eviten las aflicciones, porque esa palabra aprietos también es aflicción. Entonces el soltero necesita escuchar cuáles serían esas aflicciones, esos aprietos que podría evitar quedándose soltero o soltera. Y no es que Pablo ahora se dio vuelta la chaqueta y está diciendo que el matrimonio sea un matricidio y que sea lo peor del mundo. Pero hay aspectos prácticos en servir al Señor que van a ser diferentes para un casado que para un soltero. Entonces, lo que Pablo va a mencionar no es que esté cuestionando ahora el matrimonio y promoviendo más la soltería. Lo único que va a hacer es decirnos, en cuanto a funcionalmente, hay diferencias para el soltero y el casado, de manera funcional en el reino de Dios. Eso es lo único que Pablo va a promover y comenzó diciendo, solteros, eviten las aflicciones. Tienen que entender que solteros van a evitar ciertos aprietos que en la práctica, funcionalmente, van a tener que experimentar cuando estén casados y yo quiero evitarles esos aprietos, ¿vale? Eso es lo primero que quiere decir y tienes que considerar que si te quieres casar como soltero, bueno, hay algunos aprietos por los cuales va a pasar. Vamos a ver eso más adelante. Desde nuestro segundo punto, el segundo enunciado que Pablo le va a decir a los solteros hoy día, les va a decir, solteros, vivan con la expectativa correcta. Ese es el segundo. Eviten las aflicciones, vivan con la expectativa correcta. Mira el verso 29 para adelante, hasta el 31. Y te voy a explicar a qué se refiere con la expectativa correcta. Dice, lo que quiero decir, verso 29, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. ¿A qué me refiero entonces con la expectativa correcta para los solteros? Simplemente Pablo está diciendo a los solteros, no se desesperen por buscar casarse, menos casarse por las motivaciones correctas. Hoy día el matrimonio es un bien de consumo, algo que busco porque quiero sentirme plena, quiero cumplir mi sueño, quiero ser yo feliz, obtener alguna ganancia para mí mismo, mí misma, que la otra persona me sirva, me complemente, me haga feliz, me haga sentir amado, amada, etc. Es un bien de consumo. Lo busco para yo consumir algo y obtener algo a cambio de lo que voy a consumir. Y muchos pueden llegar al matrimonio con las motivaciones y expectativas incorrectas y terminan sufriendo las consecuencias de ellos, pensando que el matrimonio les va a proveer toda su felicidad, toda su identidad, toda su seguridad y lo que siempre han soñado. Si vas al matrimonio con esas expectativas incorrectas, te vas a encontrar con un tremendo muro que va a terminar dañándote más de lo que tú pensabas. Y Pablo está escribiendo esto que acaba de mencionar aquí, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Como hemos dicho otra vez, entre la hora, pero todavía no. Estamos en este mundo, estamos esperando a Cristo, pero todavía no llega la consumación de su venida y que nos lleve a la gloria eterna, etc. Entre ese periodo de tiempo, su primera venida y su segunda venida, la expectativa para los solteros y obviamente para los casados también, pero Pablo lo está tirando más para los solteros, es esperar la venida de Cristo. Vivan con las expectativas correctas. Pablo ya en ese tiempo como soltero estaba diciendo, nos queda poco tiempo, o como dice al final el verso 31, este mundo en su forma actual está por desaparecer. Pablo vivía con la expectativa de ya en su tiempo de que Jesús estaba a punto de volver. Han pasado 2000 años y no sabemos todavía cuándo va a volver, pero Pablo siempre vivía con esa expectativa de que Jesús estaba por volver. Por lo tanto, le está diciendo al soltero, vivan con esa expectativa de que Jesús viene mañana. Es algo como lo que estamos todos experimentando hoy día con la pandemia. Todos estamos como viviendo expectantes de cuándo va a terminar la pandemia. Entonces
Como que cada día es una expectación de que esto pronto termina y estoy esperando que llegue ya mañana, pasado y así. Quiero que pronto se acabe el tema de la pandemia y volvamos como a cierta normalidad de la vida anterior. O cuando, por ejemplo, me pasa cuando salgo, tengo que salir por alguna razón y mis hijos se quedan esperando que llegue y están con la expectativa de que a qué hora llego y cuando llego, llegó el papá, vamos para acá. Entonces, viven con esa expectativa. Entonces Pablo está diciendo, vivan con las expectativas correctas, no esperando de este mundo o de las personas que les provean lo que solo Dios les puede proveer, de lo que van a poder experimentar única y exclusivamente a la perfección cuando Cristo vuelva. No esperen eso ahora, ya va a venir en Cristo, esperen su venida y lo que Él hará cuando vuelva nuevamente, más que lo que este mundo les puede ofrecer. Matrimonio, relaciones, posesiones que son temporales, dice Pablo, y no fueron creadas para sostener tu corazón, tu identidad, no fue creado el mundo para eso. Vivan esperando su venida, vivan con la expectativa correcta, con los ojos puestos, obviamente, en la eternidad. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versos, por eso les dice, vivan con la expectativa correcta. Ahora, entiendo que a veces puede ser complicado vivir con esa expectativa como soltero, porque nadie nos enseña a ser solteros. No hay clases para aprender a ser soltero. ¿Cómo sois? Quizá en YouTube hay algún tutorial, pero no encontré ese tipo de cosas. Ser soltero es como un estado donde estás. Eso es ser soltero. Es un estado donde estás. Naces y eres soltero inmediatamente. Entonces, como que ese es tu estado. Estás soltero por definición. Y como que tienes permiso para hacer lo que quieras en ese estado. Como que eso, uno nace y crece creyendo eso. Y nadie nos enseña a ser soltero. Y toda la publicidad, agrégale eso, toda la publicidad que quiere hacer sentir a los solteros que tienen la vida libre para hacer lo que quieran, bueno, y empieza a ver, ¿no es cierto?, solteros cada vez viviendo más años con los papás, por ejemplo, por un largo tiempo, ¿no es cierto?, de solteros. Se empieza a alargar la juventud con menos responsabilidades quizás, hay solteros que viven cambiando de pega una y otra vez, ¿no es cierto?, porque en realidad no me afecta si me pierdo la pega acá, no me hago cargo de una casa. Vemos una generación de solteros creciendo cada vez más sensibles a que les puedan decir algo porque no toleramos nada y no le puedo decir ni una cosa a los solteros hoy día tampoco, algunos, ¿no es cierto? No, hay solteros maduros, pero estoy refiriéndome a esos solteros que crecen con esa hipersensibilidad y que exigen más que cumplir en sus vidas, ¿cierto? Como que viven más exigiendo que cumpliendo sus responsabilidades. Nadie nos enseña a ser soltero y todos pasamos de alguna u otra manera por ese tiempo de soltería, también de mucha inmadurez. Obviamente uno va a querer quedarse soltero porque no tiene casi ninguna responsabilidad más que velar por sí mismo. Pero no se quedan solteros por la motivación incorrecta, ¿cierto? No porque quieren ser solteros para Cristo y vivir para... No, nos quedamos solteros porque tiene beneficio y muy poca responsabilidad. Y finalmente, obviamente, terminan, y uno también, cuando era soltero, desperdiciando la soltería, desperdiciando plata, desperdiciando la sexualidad, desperdiciando los recursos, el tiempo, y no sabiendo cómo vivir un tiempo tan valioso que es la soltería. Y no es de sorprender que la cultura también haga sentir a los solteros como personas más inmaduras, obviamente. Y así los plasman en sus comerciales, y el soltero, y esta cosa de réclame de bebida, que es gallo que haz todo, haz nada, como que súper flojo, loco, no sabe qué hacer por la vida como soltero. Y ahí empiezan a crecer en esa cultura los solteros. Nadie nos enseña eso. Así que por favor, solteros, ya sea los que estén en nuestra iglesia Puente, que son mucho más maduros, obviamente, o todos aquellos solteros que nos vean por YouTube. Esta es mi cámara de YouTube, acá veo los de Zoom, ¿ya? Aquí, YouTube, Zoom. Todos los que nos estén viendo hoy día en Puente, la iglesia, en vivo, o los que vayan a ver después en YouTube el sermón, simplemente, queridos solteros, por favor no caigan en la mentira cultural, ¿ya? De que el soltero tiene que ser inmaduro, tiene que vivir sin hacer nada. No caigan en esa mentira de que por ser soltero en sí mismo tienes que ser inmaduro y desperdiciar tu vida. Y te ordenas cuando te casas. No, por favor, no viváis según las expectativas de la cultura, sino según las expectativas del evangelio como soltero, si eres cristiano o cristiana.
sabiendo que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer tu corazón aparte de Cristo. Y por favor, que eso te permita dejar de perseguir este mundo y sus atracciones pasajeras y puedas poner en tu soltería a disposición, bajo el gobierno y al servicio de Cristo desde tu soltería. Eso puedes hacerlo cuando vienes más a Cristo y lo conoces y lo disfrutas más, frente a toda la información cultural que te quiere hacer desperdiciar tu soltería. Por lo tanto, vive tu soltería con las expectativas correctas, nos está diciendo Pablo. Entre la hora, pero todavía no, en este mundo donde esperamos su venida, con la expectativa de la eternidad, la perspectiva de la eternidad en mente, y teniendo claro que en este mundo las personas no te van a hacer más felices, no te van a hacer mejor persona, no te van a hacer más completo como soltero, aparte de Cristo, el único que lo puede hacer. Entonces vivamos con las expectativas correctas como solteros. Es el segundo enunciado. El tercero, dice Pablo, solteros, vivan dedicados a Cristo. Del verso 32 para adelante. Mira lo que dice Pablo, verso 32 al 34. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Ahí están las diferencias funcionales entre los solteros y los casados. De nuevo, Pablo no está invitando al celibato porque el matrimonio sea malo o pecaminoso. No está diciendo eviten el matrimonio porque es malo, sino lo único que está diciendo es que hay cosas prácticas, funcionales, que los casados no pueden hacer, que sí pueden hacer los solteros, por ejemplo. Y eso es lo que Pablo está levantando para que tú veas lo valioso de la soltería. El soltero, entre comillas, tiene más libertad para dedicarse al Señor en cuanto a su tiempo, su plata, su energía, etcétera, lo que conversábamos en la sala, ¿cierto? Eso es la única diferencia a nivel funcional. Entonces, por eso cuando escucha uno a solteros cristianos diciendo es que no tengo mucho tiempo, pastor, disculpe, no puedo servir acá porque estoy muy ocupado. No sé, es que estoy cansado, tengo tanta cosa que hacer, y estoy hablando de este tipo de solteros, ¿no es cierto? De solteros completamente, porque a veces hay hijos por medio y hay mucho trabajo para solteros que tienen hijos, pero esos solteros que no tienen ninguna otra responsabilidad, y no hay más hijos, no hay nada por medio, y llegan tarde a la iglesia cuando nos podemos juntar, ¿no es cierto? Y hay que estar levantándolo, y se quejan porque hay que estar temprano, a las 11, pucha, a las 11 es muy temprano en la iglesia, hay que madrugar, y como que te ofenden, ¿cachai? Esa cuestión, como que me hacen sentir flojo, es el compadre así como que, oye, loco, ya disculpa por hacerte trabajar tanto, por tan difícil la vida, ¿no es cierto? Perdóname, no te molesto más, disculpa. Ese tipo de soltero, ¿cachai? Pablo está diciendo, tienen tiempo, tienen recursos, tienen energía y todo disponible para servir al Señor en su tiempo de soltería. Y Pablo está siendo súper práctico acá, súper práctico. Está diciendo, solteros se levantan en la mañana, no quiero decir que quedan desocupados, pero piensan en sí mismos, casi solamente cuando están siendo solteros, piensan en sí mismos, ¿qué voy a hacer hoy día? Si como o no como hoy día, bueno, no me afecta más que a mí mismo, no hay problema. Si viven con los papás como solteros, sin hijos de por medio y jóvenes con toda energía, no hay preocupación mayor por gastos, pueden gastar su plata en sí mismos, tienen sus propios pasatiempos como ver Netflix, jugar Play, ver Netflix, jugar Play y todos esos pasatiempos como ver Netflix y jugar Play. Tienen muchos pasatiempos los solteros, entonces hay mucho más disponibilidad para servir al Señor. Los casados, a diferencia, ¿no es cierto? Y no es que sean mejores, pero funcionalmente se levantan y hay que ir a trabajar, hay que alimentar a la familia, cómo servimos a la esposa, cómo la esposa sirve al esposo, hay que preocuparse de los hijos, si es que lograste dormir
8 horas de corrido, si hay que ver que alcance la comida y si no alcance hay que priorizar a los otros para que puedan comer. De repente, casado, empezaste a comprar cremas que nunca antes habías visto en tu vida y tu baño ya está lleno de como 15 tipos de champú que cuando eres soltero jamás habías visto que eso existía, porque con uno, como hombre soltero, un solo champú, 2 en 1, suficiente, no necesitáis comprar 4 o 5 tipos, uno basta. Y de repente como casado empezáis a ver ese tipo de cosas que no antes jamás te había imaginado. Y empezáis a gastar, obviamente como casado, tu plata tiene que ser repartida para la familia. Cuando te queríais comprar esa cosita que antes iba y me la compraba, ahora ya no, porque no pensáis solo en ti mismo, tenéis que velar por el bien familiar. Hay diferencias funcionales entre solteros y casados. No es que uno sea mejor que otro, de nuevo lo enfatizo, simplemente Pablo está diciendo de funcionalidad para dedicarse al Señor. Ese es su tercer punto. Solteros, dedíquense por completo al Señor, vivan dedicados a Cristo. Entonces los solteros tienen mucha más libertad, entre comillas, ¿no es cierto? Dependiendo si hay hijos de por medio, etcétera, de nuevo. Pero hay mucho más libertad con su tiempo, con sus recursos, con sus energías, con sus pasatiempos, con sus horarios. Ya solo el hecho de poder levantarte en la mañana porque tú quieres o no quieres levantarte, ya eso es una gran diferencia en la vida de un soltero frente a un casado, porque te levantas en la mañana y dices, me quiero levantar o no me levanto. Ya eso es toda la diferencia entre soltero y casado. Es increíble. Por favor, soltero, disfruta eso mientras pueda, ¿ya? A diferencia de los casados que tienen que pasar por un montón de otras cosas prácticas que tienen que considerar. Eso es lo que está diciendo Pablo simplemente. Hay diferencias de funcionalidad. Yo recuerdo cuando éramos solteros con la Mayo, o sea, éramos solteros porque no estábamos casados, pero estábamos como comprometiéndonos, queriendo estar juntos, obviamente, pero, y esto te lo digo porque, claro, o estás casado o estás soltero, no hay un precasado, no hay un amigo con ventaja en la Biblia, ese tipo de cosas no existe. Soltero o casado, ¿vale? Cuando éramos solteros, participábamos en varias instancias, como también mencionábamos en la sala, varias instancias de evangelismo, de servicio, usábamos nuestras vacaciones de trabajo, me acuerdo, para tomar esa semana, irnos al MOU, a los eventos, pedíamos días libres para poder estar en esa instancia, y varios nos conocimos ahí, incluso de los que estamos en la Iglesia Puente, nos conocimos sirviendo hacia el Señor cuando no estábamos casados. Y en ese tiempo, obviamente, en esa instancia había muchas más fuerzas, podías dormir en colchoneta de 3 centímetros de espesor, dormir 4 horas muerto de frío y pasar hambre porque las comidas no eran las mejores, ¿ya? Pero no me pidáis eso ahora. No, tendrían que pagarme el MOU para poder ir a vivir la semana. No me pida eso ahora. Porque las etapas diferentes, ¿cachai? En ese tiempo habían fuerza, ánimo, ¿cachai? Pero no, ahora ya no, imposible, ¿cachai? Y lo único que estoy diciendo con esto es que Pablo está levantando esta información, toda esta información que está diciendo hoy día para que como soltero, soltera, cristiano, cristiana, puedas evaluar tu propia vida y no desperdiciar tu soltería. Y puedas ver que tienes toda la vida para poder dedicarte de lleno al Señor, conocer a Cristo, leer tu Biblia, ir a misionar a África, ser generoso, generosa con tus recursos, ponerlo en tu presupuesto de soltero y decir, ¿a quién voy a bendecir en vez de tomar 5 Uber al día? Bueno, quizás voy a tomar 1 nomás y el resto lo voy a andar en bici o en metro para poder destinar esa plata a algún misionero, no sé. Y poder como soltero trabajar responsablemente, madurar y crecer en sabiduría en el Señor y empezar a dedicar toda tu vida al Señor. Eso está haciendo Pablo, levantando esa info para que tú puedas evaluar tu propia vida de soltero o soltera y cómo poder dedicar tu vida al Señor. Eso es lo que dice ahí en el verso. ¿Dónde vamos ya? Me perdí aquí. Verso 30 al verso 35. Les digo esto por su propio bien, no para poner restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Ese es el deseo de Pablo para los solteros, ¿vale? Y por último, cuarto, ya hemos visto 3 enunciados, el cuarto, solteros, vivan firmes en sus convicciones. Y eso es lo último que dice Pablo del 36 al 40. Mira, y voy a leer verso a verso casi, y para que lo vayamos viendo juntos. Mira el verso 36.
Pablo dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Es decir, si alguien está de novios, está pasando el tiempo, no está tratando a su prometida como es debido, dice Pablo, ya la prometida está envejeciendo un poquito, ya se está alargando mucho el compromiso, no está pasando nada, y ves que está siendo difícil mantener las ganas y la motivación, y ya me está costando, cásense, dice Pablo, no van a pecar, obviamente si son cristianos, ¿cierto? Cásense, no van a pecar, si ya den el paso hacia el matrimonio luego, cásense, no van a pecar con eso. Eso en primer lugar. Verso 37. Pero el que se mantiene firme en su propósito, ahí están las convicciones, firme en sus convicciones, y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. Igual un poquito como cruel, ¿no es cierto? Si están de novios, pero no estás claro, no estás seguro de dar el paso, y aquí como que le habla un poquito más al hombre, pareciera, por el lenguaje, ¿no? Sin presión, en oración, conversando con ella, conversando con personas maduras, buscando consejería y sabiduría por fuera, y la conversa con él y dice, ¿sabes qué? No estoy seguro de dar el paso, creo que no es la mejor opción, no sé, yo preferiría que no nos casemos. Pablo dice, también está bien. No porque sea cruel, como que quiera, al contrario, por amor a esa mujer, porque le está hablando como a un hombre, por amor a esa mujer, en vez de jugar con su corazón, de vivir indeciso, no sabéis qué hacer, ponte luego las pilas, ¿cuándo vaya a tomar el paso? Es que no sé, porque tengo que trabajar primero, y que tengo que mi mamá acá, y que no sé qué, me quiero comprar el Play, entonces no sé qué cosas, pucha, que, luego toman luego la decisión, o mejor, dile a esa persona, ¿sabéis qué? No estoy seguro, no nos casemos, y le evitas un gran desastre para el resto de su vida a esa persona, y primero va a tener que quizás madurar, y considerar algunos aspectos como soltero antes de ir al matrimonio. Por amor está diciendo, ¿sabes qué? Mejor no evítale algo terrible si está indeciso. Pero si estáis firme, oraste y pensaste en el Señor, ¿sabes qué? Mejor no. Creo que esto para evitarte algún grave problema. Sigamos, déjame evaluarlo, madurar un poco y buscar al Señor más. Ok, súper bien, ok. Y la clave está en el verso 38, dice Pablo después. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Es decir, la clave es la siguiente: tengan claras sus convicciones, solteros. Por eso le dice, vivan firmes en sus convicciones. Tengan claras sus convicciones. Y parece que le habla específicamente al hombre, porque como que los hombres tienen que dar el paso en esta situación. Pero aplica a ambos, a hombre y mujer. Porque también termina en el verso 39-40 hablándole un poquito más específico a ellas. Les dice, la mujer que está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, ¿vale? Ese subraya ahí en tu Biblia. En mi opinión, ella sería más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿da? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto que está diciendo Pablo? Ambos, soltero o soltera, van a tener que responder una pregunta teológica. Van a tener que decir, Señor, ¿me estás llamando a vivir soltero o soltera para dedicarme a ti con toda mi vida? Tienen que responder esa pregunta teológica con el Señor, en oración, sabiduría, buscando a otros maduros, etc. O, Señor, no tengo las capacidades, la firmeza, el llamado para quedarme como soltero, y soy alguien que quizás necesita casarse porque no, si no se va a quemar de pasión, como decía Pablo. Yo respondí la segunda opción. Soy una persona que no podía, tengo que casarme. No, ese era mi llamado. Ese era lo que el Señor quería, ¿vale? Pero quizás algunos lo van a orar, lo van a pensar, y tal vez el Señor te está llamando a quedarte soltera, soltera. Y no está mal. Y Pablo dice, ¿sabéis qué? Es mejor. No porque el matrimonio sea peor, pero porque hay cosas funcionales que como soltero vas a poder vivir para el Señor dedicado toda tu vida con tus convicciones claras y firmes. El problema sería ir al matrimonio sin saber a lo que vas y queriendo volver atrás. Por eso preguntamos en la sala, ¿qué te gustaba de cuando eras soltero? El problema es ir a casarte apresuradamente, sin las convicciones claras, correctas, firme en el Evangelio, en Cristo, y querer después, cuando estáis casados, volver atrás y salir de ahí.
Por eso Pablo está animándote a evaluarlo muy bien. O el otro problema sería quedarte soltero sin las convicciones claras y el llamado claro y cayendo vez tras vez en inmoralidad sexual. Eso es lo que Pablo quiere evitar también. Tienes que estar muy claro como soltero por qué va a ir al matrimonio o por qué te quedarías soltero. Esa pregunta teológica tienes que responderla con el Señor. Buscando ayuda, consejo, sabiduría, para no desperdiciar tu soltería ni tu matrimonio si que acaso vas para allá. Hemos conocido tantos ejemplos de personas que han decidido quedarse solteros, solteras, para servir y dedicarse al Señor. Y cuando uno lo ve, es precioso. No es una locura. O sea, para el mundo es una locura. Pero cuando tú ves personas diciendo, yo no me voy a casar y voy a dedicarme completamente al Señor, y se van a misionar, o se dedican a enseñar el Evangelio, y se ponen a hacer cosas, a servir, es una soltería tan invertida en el reino de Dios que esas personas no tienen ni tiempo para descansar por tanto que hacen para la iglesia, para el reino de Dios en este mundo. Y es precioso ver personas maduras, solteros, solteras maduras, que incluso pueden enseñar hasta del matrimonio, solamente por la sabiduría bíblica. Es tan bello ver eso. Entonces no sientas que vas a ser un soltero de otra categoría. Sea cual sea tu respuesta a esta pregunta teológica, siempre recuerda lo siguiente: ¿hay libertad? Pablo dice, si se casan, no hay problema. Yo preferiría que no se casen, pero no van a pecar si se casan. Hay libertad, hay gracia disponible, hay sabiduría disponible en Cristo. El soltero por excelencia, que no desperdició su vida, sino que la entregó voluntariamente por todos los que merecíamos morir por nuestro pecado. Él enfrentó la tentación, él como soltero, frente a mujeres, frente al diablo, frente al poder, pero nunca pecó, nunca falló, y aún así, murió por los que caemos, por los que fallamos y por los que pecamos. Vivió su soltería, su estado a la perfección para salvarnos, para rescatarnos a los casados y a los solteros. A ese Jesucristo quiero invitarte a seguir hoy día como soltero o soltera, quizás para todo el resto de tu vida, dependiendo de tu respuesta teológica. Y si es así, nunca va a ser una vida desperdiciada si la vives dedicada a Cristo. Nunca va a ser una vida y una soltería desperdiciada. ¿Vale? Así que voy a cerrar orando. Vamos a pedirle al Señor por los solteros hoy día en la Iglesia Puente, por todos aquellos que nos escuchen después de estos videos grabados, que puedan servir al Señor con todo su corazón dedicado a Cristo. Oremos, ¿les parece? Gracias, Señor. Gracias, en primer lugar, por Jesucristo, por su modelo de soltería, de masculinidad, que vivió su vida dedicada para servir al Padre y para dar su vida por nosotros. Gracias por ese gran soltero, fiel, firme, amoroso, valiente, que nos modela y que nos capacita, nos da su Espíritu Santo para vivir en este mundo, a todos los solteros, Señor. Te quiero pedir, Padre, que en primer lugar, quiero darte gracias por los solteros que podamos tener en nuestra Iglesia Puente. Quiero pedirte por ellos, para que les dé mucha valentía y mucha sabiduría para evaluar su soltería y que puedan ser valientes para responder esta pregunta frente a ti. Señor, si acaso los va a llamar a vivir así toda su vida o los va a llevar hacia el matrimonio. Ayúdalos a ser sabios para responder, ayúdalos a buscar ayuda, conversar y puedan decidir con firmeza, con las convicciones claras, lo que van a hacer con su soltería. Mientras que llegan quizá al matrimonio, ayúdalo a invertir su soltería para tu servicio, no desperdiciar este gran tiempo que tú le has dado, Señor. Y gracias por tantos solteros y solteras maduros en el Evangelio, con el carácter de Cristo, que sirven, que nos han bendecido tanto y que han dado tantos frutos, Señor, con una vida dedicada a ti como solteros. Así que, Padre, haznos una iglesia puente que nos permita vivir con un buen balance, promoviendo el matrimonio, promoviendo la soltería y conviviendo casados con solteros dentro de la misma iglesia, nutriéndonos cada uno de nuestra sabiduría, protegiendo a los solteros, cuidándolos y animándolos, y viceversa, los solteros sirviendo a los casados también. Así que haznos esa iglesia, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.